prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos. La voz a ti de vida, un programa de la Asociación Cultural Naufragio. A ese paravalanchas. Buenas tardes y bienvenidos a un programa más de La Voz a ti de vida, el programa de literatura de Radio Atalaya creado con la colaboración de la Asociación Cultural Naufragio. Hoy tenemos entre nosotros a tres amantes de la literatura que compartirán sus lecturas, sus impresiones y sus preferencias. Además contaremos con el gran poeta aragonés José Ramón Ayllón. Con él charlaremos sobre su obra y sobre sus proyectos editoriales. Y también tendremos, como siempre, nuestro debate. Hoy trataremos las relaciones entre literatura y humor. Y, como no, nuestras recomendaciones y nuestras lecturas. Esperamos que nos acompañen y disfruten con nosotros. Empezamos dando la bienvenida a Santiago Moure. Buenas tardes. Buenas tardes. Isabel Ruiz. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Alejandro Pozo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y este que les acompaña, José Manuel Pozo, sustituyendo al creador y alma mater del programa, Manuel Guerrero Cabrera, a quien mandamos un cálido saludo. Además de la siempre amable colaboración en los controles y el sonido de Ana María Pino. Comenzamos. Ahora vete. Si solo buscas la fácil humedad del cuerpo solo, del humo la palabra. Si solo esperas la luz de la mentira, que a la luz se hace sombra y se evapora. Si abrazas solo un sinsabor de olvido. Si es un acuario acaso lo que buscas, donde alojar los peces que esclavo tú esclavizas. Vete ahora, te digo, y no me nombres, porque no he sido yo ni tan siquiera el que has querido ver al borde de tu boca. Mas si es consumación, cuchillo y hueso, si es sangre insobornable lo que anhela el sueño más profundo de tu noche, quédate y no te vayas. Bésame sin reposo, en carne viva, antes de que mis labios cicatricen el llanto de la herida final que todo lo consume. Quédate y no te vayas. Quédate, si es el oscuro pozo donde la piel no llega. Acabamos de escuchar en la voz de Santiago Moure un poema de José Ramón Ayllón Guerrero, incluido en su poemario Donde la piel no llega, ganador del 8º Premio Internacional Juan Bernier en 1992 en Córdoba. Además de este reconocimiento, José Ramón tiene otros muchos, como el mejor poeta del Club Cronopios 2017 en Barcelona, el Premio La Bordeta del Gobierno de Aragón en 2017, el Águila de Poesía el mismo año en Palencia o el Premio Pepa Cantarero de Baños de la Encina en 2016. Aragonés de nacimiento, aunque residente en Barcelona, es autor de los libros de poesía Mástil de nubes, Donde la piel no llega, Geografía ausente, Con las raíces vueltas hacia arriba, A caballo entre cáncer y regaliz de palo y Climograma de estación emocional. Participa además en prestigiosas revistas literarias y antologías. Entre ellas hemos tenido la suerte de contar con él en el número 31 de la revista Saigón. Y para hablar de poesía y de su obra lo tenemos al teléfono. Muy buenas tardes, José Ramón. Hola, buenas tardes. Eres José Manuel, supongo. Sí, efectivamente. ¿Qué tal? Pues nada, encantado de tenerte en nuestro programa para hablar de poesía y de literatura y, como no, de tu obra. En este caso tenemos a tres náufragos, miembros de nuestra asociación, que quieren compartir esta tarde contigo y hacerte unas preguntas. Te paso con Alejandro. Buenas tardes, José Ramón. Para los que aún no la conocen, ¿cómo podríamos describir su poesía? ¿Cómo empezáis? Hola, Alejandro. Mira, esta pregunta que me acabas de hacer me recuerda que fue la misma pregunta que me hicieron cuando era muy joven, en el año 81, cuando presentaba mi primer libro en Sevilla, en la radio. Me hicieron la misma pregunta. Y recuerdo que en aquel caso dije que la verdad es que nunca me ha interesado mucho reflexionar o analizar o hablar sobre poesía, sino que siempre me había interesado mucho más escribir. La verdad es que sigo pensando un poco lo mismo. Y, a ver, yo creo que realmente deberían ser los lectores los que quizá podrían describir cómo es mi poesía, pero como
como no te quiero dejar con todas estas cosas y así un poco como tirando balones fuera, a ver, no sé, yo creo que mi poesía pues es una poesía lírica, es una poesía intimista y, a ver, si me apuras, casi podría decirte que es pura pornografía emocional, porque realmente toda nace de la vivencia íntima y todo surge de ahí, ¿no? De la pulsión íntima que intentas pues construir y trabajar con palabras para que luego pueda ser algo que sea más que tu sentimiento y que pueda conectar con el sentimiento de otra gente. No sé si he contestado. Yo creo que bastante bien, José Ramón. Bueno, pues te dejo con otro amante de la literatura y de la poesía, con Santiago Moure. Buenas tardes, José Ramón. Hola, Santiago. Su poesía ha sufrido muchos años de silencio voluntario. ¿Cree que ese mutismo es necesario en la formación del poeta? ¿A qué se debió dar ese salto mortal para acercarse a sus lectores? A ver, empiezo por el final. El dar el salto mortal fue casi puro accidente, es decir, hace dos años y medio creo que fue, uno tiene una edad y de pronto, de verdad de la buena, aparte de 2 libros que tenía premiados y publicados y que habían sido presentados por causas ajenas a mí mismo, me decidí sacar de los cajones pues papeles, libretas y como mínimo ordenarlo todo. Y es aquello que dices, bueno, tienes una edad, te puede dar un jamacuco, por lo menos que el trabajo que tienes quede ordenado y luego pues que hagan lo que quieran con él, como si lo quieren quemar. Y entonces pues concretamente mi compañero y fundamentalmente los amigos pues lo que han hecho mucho tiempo diciendo, pues ahora que te pones a ordenarlo, ¿por qué no aprovechas y por lo menos lo envías a algún sitio que tampoco te cuesta nada? Bueno, y ya está, sencillamente lo hice. Y bueno, pues no sé, pues pura lotería de pronto fue conectando, me imagino, con sensibilidades concretas que permitieron que de pronto en 2 años y pico, pues de pronto hayan estado premiando obra mía de los años 80 o no sé, cosas que te suenan un poco como muy raras. Ese ha sido el caso. ¿Es necesario lo del mutismo? Pues no creo que necesariamente o obligatoriamente tenga que ser necesario, pero sí que creo que es necesario la curiosidad, el saber que tienes que escuchar mucho, que tienes que leer mucho, que tienes que aprender mucho y que no todo se reduce a pillar un micro y un foco, que es un poco la sensación que tengo que hoy en día abunda mucho, ¿no? El dame micro, dame foco y dame fama y bueno, lo de estudiar, leer, escuchar, pues que quede para otros. No sé, es un poco mi sensación, a lo mejor no, a lo mejor estoy equivocado. El resto de compañeros de mesa sienten, no lo podrás ver, pero creo que no podemos estar más de acuerdo. Te dejo ahora con otra amante de las letras, con Isabel Ruiz. Buenas tardes, José Ramón. Hola, Isabel. Buenas. Aunque usted es aragonés, lleva tiempo viviendo en Barcelona. ¿Cómo vive en un clima convulso y cómo afecta ello a su poesía? ¿Qué tiene que aportar el poeta ante esta situación? Fundamentalmente y no porque estemos hablando de poesía que se sustenta en la palabra, sino porque lo creo profundamente. La situación que vivimos aquí hoy en día es difícil y es muy compleja, pero fundamentalmente además porque es que hay una absoluta perversión del lenguaje. O sea, es como que todo vale, se frivoliza, se simplifica, se rehúye cualquier cuestión de autocrítica o de dialéctica y entonces se produce de verdad una perversión del lenguaje, ¿no? Y palabras que son como muy grandes y que hay que andar con cuidado, pues se utilizan, pero se utilizan realmente pervirtiendo sus significados. Entonces, eso duele al margen del tener que estar todo el día enganchados al mismo tema, ¿no? ¿Cómo se sitúa el poeta?
Pues como he dicho anteriormente, la verdad mi poesía nace siempre del momento íntimo, y entonces lógicamente cuando una situación como esta te está bamboleando, pues hay momentos en los que primero se refleja en el poema. Inevitablemente hay poemas últimos escritos que de pronto pues no pueden obviar esa realidad en la que vivo y que me afecta. Y fundamentalmente creo que el poeta como cualquier persona, porque el poeta en principio es un ser humano, pero bueno, muchas veces tiene la posibilidad de, justamente lo que hablábamos antes, de tener voz, como ahora me la estáis dando. Yo creo que el poeta pues tiene que ser y tiene que saber dónde está y tiene que posicionarse y desde luego sobre todo elegir muy bien dónde está eso fundamentalmente, ¿no? O sea, no vale el decir, bueno, pues ahora me han invitado aquí, pues aquí voy, ahora me han invitado allá al servicio de no sé qué, pues allá voy. No, hombre, yo tendré que estar allí con lo que creo y defendiendo la voz de los que posiblemente tienen la misma voz que yo, pero que no tienen un micrófono para poder expresarla. José Ramón, dime, además de un gran poeta, sabemos que eres un gran rapsoda. Yo he tenido la suerte de verte en directo y sinceramente todavía tengo el vello de punta. ¿De dónde te viene esta cualidad? ¿Cómo la has desarrollado? A ver, es que esto la verdad es que también es que es muy curioso, pero soy absolutamente sincero, A ver, yo cuando era jovencito, incluso antes de venir a Barcelona, durante 2 o 3 años, estuve, sí que es verdad, en un grupo de teatro porque siempre me interesó cualquier tipo de manifestación artística. Presupongo que aun cuando luego lo abandoné, hombre, eso queda y lo tienes ahí detrás y me imagino que en algún momento ahora me ha podido servir. Pero con eso y todo, cuando conectando con lo anterior, cuando hace 2 años y medio vuelvo a la luz o me hago visible, os prometo que, por ejemplo, cuando yo presento Geografía ausente, tanto en Jaén, en Baños de la Encina, como luego aquí en Barcelona, yo tenía un papelito delante y leía los poemas. Lo que pasa es que luego tuve la enorme suerte de conocer a un gran rapsoda, que es un hombre de teatro, que además, curiosamente, él dice que todo lo aprendió de un tío suyo, que curiosamente era de un pueblecito muy cercano a Cabra, porque creo que por familia materna venían de ahí de Córdoba. Entonces, este hombre, que es un gran rapsoda y que tiene espectáculos en los que él no escribe, solo recita a otra gente, me conoció una noche y se me acercó y me dijo, oye, me interesa mucho tu poesía, me interesa lo que haces, y le debo, él se llama Al Víctor, y lo podéis encontrar en algún YouTube, le debo absolutamente a él las pocas clases magistrales que me dio para ayudarme a... en realidad el papel que es, el papel no es más que un escudo, no es más que una especie de armadura que te pones cuando te tienes que enfrentar a alguien para defenderte. Yo nunca lo pensé, pero de verdad de la buena, cuando eliminas esa armadura, cuando quitas el papel, eso te ayuda enormemente a conectar de verdad con el sentimiento inicial que originó el poema. Y eso pues hace que seguramente lo proyectes mejor, te haga sentir a ti muchísimo mejor y de rebote llegue mejor a la audiencia. Pero han sido... Yo se lo debo todo a él, la verdad. Él me dijo, no sé, os puedo poner ejemplos que a lo mejor le pueden servir a alguien que esté escuchando ahora mismo. Él a veces, cuando digo clases magistrales, no es que de pronto nos encerráramos aquí en mi palomar y nos pusiéramos ahí, yo allí a recitar y él corrigiéndome, ¿no? Él a veces incluso me llamaba y me daba imágenes, ¿no? Y me decía, oye, mira, José Ramón, a ver, ¿tienes una imagen de un iceberg ahora mismo? Pues vale, sí, Víctor, la tengo. Te das cuenta que por encima del agua solo se ve una parte, pero tú sabes que debajo del agua hay mucho más hielo. Cuando tú estás en el escenario, la gente tiene que ver el hielo que no se ve, por ejemplo. O recuerdo una que me gustó muchísimo, que me dijo, cuando tú te editan un libro, lamentablemente
pues todo se reduce a que se elige un formato de letra que normalmente suele ser negra, un determinado tamaño, y todos los poemas de principio a fin en el libro tienen pues bueno, la misma imagen al ojo, ¿no? Dice, pero sin embargo, cuando tú estás en el escenario y ante una gente, tú puedes hacer que cada palabra tenga un color distinto. Tú puedes hacer que unas palabras tengan las letras más grandes que otras. Eran cosas de este tipo lo que fundamentalmente a mí me ayudó a romper el papel y a empezar a trabajar de otra manera. Muy bien, pues tomamos nota de esas metáforas. No, y a esta gente, o sea, os lo recomiendo de verdad, sinceramente. Cuando de pronto lo que has escrito no lo lees, sino que conectas contigo y lo dices, todo cambia. Doy fe, José Ramón, de que nuestros colaboradores están tomando apuntes, literalmente. Bueno, pues hay una última pregunta que es obligada. Recientemente has ganado premios muy prestigiosos como el Miguel Labordeta del Gobierno de Aragón, y nos gustaría saber cuáles son tus próximos proyectos editoriales. Pues bueno, si no se tuerce la cosa, creo que lo próximo va a ser concretamente el poema que os agradezco enormemente. Tenéis en Saigón, es de un poemario que, como habéis dicho antes, se titula Donde la piel no llega. Es un poemario del año 92. Creo que es un poemario bastante fundamental en lo que ha sido el desarrollo de mi poesía. Y claro, lamentablemente este libro, que fue Premio Internacional Juan Bernier, curiosamente también en Córdoba, porque bueno, yo no sé qué tengo ahí con Andalucía que conecto de una forma especial, o Andalucía conecta de una forma especial conmigo. Nos tienes enamorados, José Ramón. Nos tienes enamorados. No, pues a mí Andalucía también, de verdad, de la buena. Y bueno, no sé, conservo amigos desde la primera vez que fui y siempre la luz y vuestra manera de vivir a ver, estoy haciendo un paréntesis ahora, pero curiosamente durante muchos años estuve bajando a Sevilla y cometía la locura de pillar ese autobús que hacía 17 horas porque para mí era una fascinante aventura el salir de Barcelona de noche y de pronto ver amanecer con la luz del sur, ¿no? Que de pronto te paraban ya allí en tierras andaluzas en la carretera para tomarte una tostadita con manteca colorada y la luz era distinta y cuando podías hacer el viaje así lo apreciabas. Bueno, en fin, este libro lamentablemente es muy difícil de conseguir porque se agotó. Entonces ahora una editorial aragonesa que se llama Los Libros del Gato Negro y que tiene una hermosa colección de poesía me brindó la posibilidad de publicar con ellos, y a pesar de que tengo un par de poemarios inéditos, pues seguramente lo que voy a hacer va a ser reeditar Donde la piel no llega, porque bueno, hay mucha gente que ahora mismo que le gustaría leerlo y es que no existe. Entonces seguramente creo que posiblemente quizá esta misma primavera aparecerá nuevamente Donde la piel no llega, que curiosamente el poema que incluís en Saigón es de ese poemario. La noticia, y nuestros colaboradores siguen tomando apuntes de lo que pueden hacer para y de tus próximos proyectos. Bueno, pues llegamos al final de la entrevista. José Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros, por tu lucha cultural, por la calidad de tus letras, y espero que nos veamos pronto en esta tierra fértil de la literatura. Y bueno, nos conocemos poco, pero yo siempre te sentí muy cercano desde que te conocí. En cualquier momento podéis contar conmigo, yo encantado de la vida, en serio. Pues un fortísimo abrazo camino de Barcelona y nos vemos pronto, amigo. Vale, un abrazo para todos y muchísimas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, y con el final de esta entrevista entramos en nuestro primer paréntesis musical. Nuestra primera canción será una interpretación de un poema de uno de los poetas favoritos, de cabecera también de este programa, de Luis Alberto de Cuenca, al que da voz y música a Loquillo. En Su nombre era el de todas las mujeres. Hasta dentro de un rato. Detestable, en el plano moral un ser abyecto, una abominación Lovecraftiana,
No era tampoco guapa ni atractiva, ni graciosa, ni joven, ni simpática. Era un montón perverso de basura. Pero fuiste tan imbécil que por ella dejaste a la que amabas y vendiste tu alma en los bazares de la noche, los bazares de la noche, tu alma en los bazares de la noche. No vivías, apenas te colgabas en la pared de la melancolía y veías pasar las lentas horas que hacia nada conducen y hacia nunca. Las mujeres te habían retirado su protección, los dioses su asistencia y la literatura su cobijo. Fueron tiempos difíciles aquellos, fueron tiempos difíciles, fueron tiempos difíciles aquellos. La olvidé por completo para siempre, pues yo creía entonces me cruzaba con ella por la calle y no era ella quien se paraba en un escaparate de ropa deportiva, no era ella quien compraba el periódico en un kiosco y se perdía entre la muchedumbre como si hubiera muerto, no era ella. Su nombre era el de todas las mujeres, todas las mujeres. Su nombre era el de todas las mujeres. Toco tu boca. Con un dedo, todo el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad, por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca, que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca, y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen,
y los cíclopes me miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Acabamos de escuchar en la voz de Isabel Ruiz un fragmento de Rayuela, la estupenda novela de Julio Cortázar, que ya hemos recomendado en alguna ocasión en este programa, y en la que el autor argentino, con una original estructura, recrea vivencias en el París que fue su hogar durante varios años. Y tras esta lectura entramos en nuestra puesta en común con nuestros colaboradores. Está claro que la literatura cala en nuestro intelecto plenamente, más que cualquier otro modo de ficción. Está claro que un lector no es un espectador, da vida a cada uno de los personajes mientras lee, interiorizando sus sentimientos y sensaciones. El ejemplo más común lo tenemos, por ejemplo, en el personaje de Alonso Quijano, que se convirtió en Don Quijote leyendo libros de caballerías. Por tanto, la literatura influye en nuestro ánimo. Precisamente el Quijote nos da pie para hablar de literatura y de estos estados de ánimo. Concretamente, hoy vamos a hablar del humor como tema. Y empezamos a preguntarle a quienes hoy nos acompañan. Alejandro, ¿crees que el humor es un tema vital o tan importante como el amor? ¿Por qué? Pues yo creo que depende del libro, porque la literatura puede ser de cualquier cosa. Puedes encontrar de temas de comedia, amor o cualquier otra cosa. No tienen por qué ser más importantes unos que otros, creo. Depende de cada libro y del enfoque que se le dé a cada cosa que vayas leyendo. Dependiendo también de las edades, un tema aparece más veces que otro. A los niños, por ejemplo, nos gusta leer más de humor que de amor, evidentemente. Pero, sin embargo, a medida que vas creciendo, pues el amor puede resultar más atractivo en un libro. Y por lo que yo veo en las obras que leen los adultos, el amor es un tema que va ganando fuerza, pero el humor siempre es súper. A mí, desde luego, me gusta más la comedia y reír cuando estoy leyendo un libro, será por mi edad. Muy bien. ¿Y tú, Santiago, crees que el humor es un tema vital tan importante como el amor? Pues yo creo que el humor es un tema vital, pero tan importante como el amor creo que no, porque el amor encierra en sí mismo todo lo que conforma al ser humano, su principio y su existencia, y el humor siendo importante yo creo que no alcanza a la altura del amor. Interesante. ¿Y tú, Isabel, estás de acuerdo con Santiago? ¿Crees que el humor es tan importante como el amor o como otros temas Yo estoy vitales? bastante de acuerdo con Santiago, evidentemente. El amor, la verdad es que lo engloba todo, o debería englobarlo. Y el humor, pues, es la chispa de la vida. Pero realmente es una parte de eso. Y es cierto también, como decía Alejandro, que cuando te lees con un libro y sobre todo con una película, eso, bueno, es impagable. Muy bien, estupendo. Pues seguimos contigo, Isabel. ¿Qué humor puede ser más inteligente? ¿La ironía, el sarcasmo, el chiste, la parodia? Hombre, realmente la ironía y el sarcasmo puede ser la base de un chiste, de una parodia o de una parodia, que sería en este aspecto, pues, como derivado realmente de ironía y sarcasmo. Y el sarcasmo, claro, al ser más cáustico que la ironía, pues quizás tenga que ser más rebuscado. Pero yo creo que la ironía para mí es la base de todo el humor inteligente. Muy bien. ¿Y tú, Santiago? ¿Qué humor crees que es más inteligente? Yo le daría la vuelta a la pregunta y diría, ¿puede haber humor si no es inteligente? Porque, vamos a ver, el chiste es un tipo de humor muy complicado, por ejemplo, que para ser considerado inteligente tiene que estar muy trabajado.
para que haga gracia y sea entendido. Y si no es así, se convierte en algo chabacano, algo que abunda mucho hoy en día en las redes sociales. Por desgracia, sí. Pero chistes inteligentes, a ver los haylos. Y la ironía, el sarcasmo y la parodia, para que se considere, bajo mi punto de vista, para que se considere humor, tiene que ser forzosamente inteligente. Incluso aunque a veces, por demasiado inteligente, no se comprenda. Muy bien, que suele ocurrir también. El humor que solamente tiene un público que lo entienda, ¿no? Y demuestra que es un signo de algunos elegidos. ¿Y tú qué humor piensas que es más inteligente, Alejandro? A mí me encanta la ironía, la suelo entender más como el sarcasmo. Y lo prefiero a las otras opciones, pero yo creo que volvería a lo mismo de antes. Depende del libro y donde te lo encuentres en cualquier momento de tu vida. Ahora mismo, por ejemplo, estamos preparando en el colegio una obra basada en el Quijote, donde existe mucha ironía y la disfrutamos mucho, pero también se parodian muchos de los hechos que se produjeron en el Quijote e igualmente la disfrutamos. Todo depende de quien lo lea por su gusto y sus ideas, pero también evidentemente de en qué contexto y en qué obra. En cualquier caso, el humor, sea como sea, se agradece siempre. Obra interminable, infinita, el Quijote. Siempre podemos volver en cualquier momento a hablar de ella. Preguntamos ahora a nuestros colaboradores si existen obras de humor entre sus lecturas. Santiago, ¿sueles leer algún tipo de novela o incluso de obra de teatro que sea humorística, que esté relacionada con el humor? Si hay algún tipo de literatura que me gusta a mí, es precisamente la de humor. Hay algún autor inglés, hay un autor concretamente italiano, Giovanni Guareschi, que es el autor de las novelas de Don Camillo, que tiene una concretamente, bueno, el del Don Camillo es una historia, son varias novelas en las que trata la relación entre un cura de pueblo y el alcalde del mismo pueblo, que es Pepone, que es además comunista. Así que la relación no puede ser más humorística entre ellos. Pero la novela con la que más me he divertido es de este mismo autor y se titula Un marido en el colegio. Es quizá la obra más divertida que he leído yo, y la leí en catalán, por cierto. Una lengua realmente exquisita y que alguien está tomando cierta animadversión, pero que hay que recuperar. Yo soy de los que haría que todos los españoles aprendieran catalán, gallego y un poquito de vasco. Pues sí. Muy bien. Y Isabel, ¿están las lecturas de humor entre tus lecturas habituales? Pues realmente no es que suela leer mucho humor. Sí es cierto que muchos de los libros que he leído, pues siempre tiene parte de ellas tienen una gran dosis de humor, pero no son enfocados exactamente como libros de humor. Y es cierto también que con el libro que yo más me reí fue con Don Quijote, que lo leí cuando tenía quizás 17 o 18 años y me partía de risa yo sola. Cada instante tenía que volver a retomarlo y otra vez volvía a partirme de risa. Pues desde ahí, pues sí, algún libro de Elvira Lindo y sobre todo, pues eso, películas como las de Berlanga que me encantan, que son guiones fabulosos y todo lo que es comedia. Es que me gusta tanto en teatro como en cine también, el tipo de guión. Buena referencia, Berlanga. En realidad hay muchos autores o directores que tienen textos que podrían ser perfectamente considerados textos literarios. Efectivamente, es que son los guiones para mí es que son literatura. Un género en sí mismo, exactamente. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y Alejandro, ¿qué obras de humor frecuentas tú? Pues yo por mi edad siempre he escogido las obras de humor. Últimamente un pelín menos, pero siempre me han gustado los libros de humor, desde cómics clásicos como Asterix o Mortadelo y Filemón, hasta obras de literatura juvenil más recientes. Hay uno que me encanta, que se llama El diario de Greg, que relata en humor lo que le pasa a un chico más o menos de mi edad y todas las desgracias que le van ocurriendo en su familia y especialmente con su hermano. Por mi edad es natural que se escojan libros más de que te hagan pasar un buen rato. Ya tendré tiempo de leer otras cosas. Pues sí. Nos hacemos mayores y demasiado rápido me temo, querido Alejandro. Bueno, pues pasamos al apartado de las recomendaciones
vamos a compartir con nuestros lectores esas lecturas recientes, favoritas, que les apetece compartir con nosotros. Bueno, Isabel, ¿qué obra nos traes hoy para recomendar? Pues traigo Fracturas, de Andrés Neumann. Es la última novela publicada de este escritor argentino y la verdad es que me ha encantado. En ella se entretejen amor y humor, historia y energía. Realmente es como una especie de belleza que emerge de las cosas rotas. Más o menos el argumento trata de un japonés, el señor Watanabe, superviviente de la bomba atómica, y que también le pilla más tarde el terremoto previo al accidente de Fukushima. Y entonces pues esto provoca un movimiento de placas que remueve todo su pasado. Uh-huh. Y es estupendo. Además es un libro muy poético, con un lenguaje precioso, y no sé, tanto la historia en sí como el modo en que está escrito, lo recomiendo para que todo el mundo disfrute con él. Un tema muy recurrente, la geografía humana. Pues muchas gracias, Isabel. Y Santiago, ¿qué nos traes hoy? Porque estoy viendo, ese libro me resulta familiar y es, creo, una de nuestras viejas amigas y colaboradoras incluso del programa, ¿no? Pues parece que sí, porque lo que traigo es Matria, de Raquel Lanceros, que me han comentado que no es la primera vez que se recomienda en este mismo programa. Ni la última. La última. Será señal seguramente de que es un libro muy interesante. Es una poesía que verdaderamente llega muy sencilla, tampoco no es muy escabrosa de leer. Es una literatura, una poesía que se lee el libro casi de un tirón. Y aquí yo, para recomendarla, me iría al final del libro, donde en la contraportada dice: la mirada literaria de Raquel Lanceros recorre el universo humano, dando cuenta de los matices que conforman la propia esencia. En ese territorio holístico se adentra la fuerza expresiva de la poeta, para rendir homenaje al mosaico íntimo que nos define mediante una combinación de paisajes, rostros, voces, ideas, tiempos y espacios de crecimiento. Un libro de verdad muy recomendable a los amantes de la poesía, incluso a los que no lo son, porque es de verdad emocionante leerlo. Sin duda una de las mayores exponentes en lengua castellana y en poesía, y tenemos la suerte de colaboradora nuestra y oyente, por supuesto, de nuestro programa, por lo que le mandamos un fuerte abrazo. Ella no es Raquel Lanceros, en La Voz a ti de vida ella es Raquel. Sin más. Un saludo a Raquel. Muy bien. Pues, ¿qué nos traes, Alejandro? Pues yo traigo un libro titulado Freddie Mercury, una biografía, que como indica el título, es una biografía al completo del cantante de Queen y pues del grupo en sí, del grupo de Queen. Para un fan de la banda como yo, es un lujazo tener un libro como este, porque responde a muchas preguntas que tiene sobre el grupo y sobre Freddie Mercury, tanto el significado de sus canciones, como quién era su padre, el día que nació, cómo fue su vida, su forma de entenderla, sus gustos, y todos esos detalles que figuraron en la personalidad de la leyenda del rock. Después de la aclamada película que se estrenó en octubre, Bohemian Rhapsody, han aparecido muchos textos y biografías sobre Queen, y a mí especialmente esta me ha llamado mucho la atención, porque es una mezcla de cómic y de historia, con partes más o menos reales sobre su vida y otras que son unas interpretaciones del autor, Alfonso Casas, que se nota que es un gran admirador de los componentes del grupo. Las ilustraciones pues son también súper atractivas, y desde la misma portada que te dice cómprame, hasta la contraportada que es muy buena. De hecho, la editorial que ha sacado a la venta este libro es una editorial de cómics, como es Random Comics. Algo que me ha llamado también especialmente la atención de este libro es que el nombre de los capítulos son las 6 partes de su tema más conocido, Bohemian Rhapsody, que las 6 partes son la intro, balada, solo de guitarra, ópera, rock y coda. El final también es muy atractivo y recomiendo mucho el libro para cualquier edad, sobre todo para los amantes de Queen y de la cultura de los 70, 80, que fue cuando el grupo brilló. Aunque a mí me faltaba mucho para nacer, me ha encantado.
Puedo dar fe de que no estabas ni en proyecto todavía, Alejandro. No, pues no. Bueno, la verdad es que las decisiones son importantísimas. Este libro que nos ha traído Alejandro es, como él dice, un libro que de bien editado que está, es casi comestible. Comprado, por cierto, en la tienda de uno de nuestros amigos de esta emisora y de la asociación Por Amor al Arte, librería que recomendamos encarecidamente. Muy bien, pues entramos en nuestro segundo paréntesis musical. En este caso tenemos al grupo irlandés The Cranberries en su tema Yeats Grape. Hola de nuevo, entramos en el apartado de nuestras lecturas. Aquellos autores que nos hacen sentir bien, aquellos autores preferidos, cuya poesía, cuya prosa conecta con nosotros. Y empezamos por Isabel. Isabel, ¿qué lectura nos traes hoy? Pues os traigo un poema que he escrito recientemente y que, bueno, está bien por San Valentín, que es mañana. Bien, pues, de acuerdo. Escuchamos tu poema de amor. Se titula Lo que cuenta. Lo que cuenta es el camino recorrido, el antes y el después, mis miedos batiéndose en sonora retirada, las nubes de cristal y fuego deshaciéndose en filigrana dorada, tu calor fundiendo la hora. Lo que cuenta, amor, es la vida misma, alegre y dolorida, la vida contigo, el tiempo de vivirla. Muy bien, bonito poema. Y de la dulce voz de Isabel pasamos a la voz varonil y profunda de Santiago. Santiago, ¿qué nos traes hoy? Pues traigo un poema que se titula María y está dedicado a mi madre, a la que no conocí. Adelante. Mis ojos apenas abiertos a la vida y ya perdido y angustiado te buscaba, porque tú, la mujer que me había parido, no estabas conmigo o yo no te encontraba. La certeza creció igual que la semilla y poco a poco sube de tu ausencia, sin tener la evidencia de tu muerte que ocultaba insistente mi inocencia. Yo era un niño y me habías dejado sumido en la tristeza, caminando a tientas, en mi mundo infeliz y desdichado.
donde buscaba encontrar puertas abiertas. Pero otros brazos vinieron a cogerme, otros labios me llamaron hijo, otro corazón curó mi desamparo y tuvo otro amor igual que el mío. Y la vida se impuso y superé la prueba. Creció el árbol y el niño se hizo hombre. Pero a pesar de los años transcurridos, siempre, Madre María, recordaré tu nombre. Poema muy sentido, escrito claramente desde el corazón. Y desde el corazón maduro de Santiago Moure pasamos a un corazón joven, en plena efervescencia, de Alejandro. Y Alejandro creo que nos trae un poema de alguien prometedor y que está comenzando en el mundo de la poesía, ¿verdad, Alejandro? Gracias. El poema que traigo yo hoy se titula Gracias a la luz, que es un poema mío que presenté el año pasado al concurso Tintas para la Vida, concurso andaluz de los que forma el Hospital Reina Sofía, y pues bueno, fui seleccionado y aquí traigo el poema. Bien, pues te escuchamos, Alejandro. Soledad, tristeza y poca esperanza. El mundo se hunde, no se ve claro, pero al fin llegó una luz que viste de valor. Todo se ilumina y por fin respiras. No tienes palabras, tienes un sentimiento que no se puede expresar. Tu vida se ha iluminado, pero sin embargo otra se ha apagado. Y solo piensas, ¿por qué? No lo sé, pero gracias por librarme de esta caducidad. Curiosa la poesía, como tiene cabida en todas las edades, en todos los momentos, con todos los sentimientos, poesía interminable, como siempre en nuestro programa. Y seguimos con poesía, la que nos trae Santiago. Santiago, ¿qué nos traes ahora de nuevo? Pues un poema, ya que dediqué antes, recomendé el libro de Raquel Lanceros, Matria. Voy a leer uno de los poemas que me gusta mucho, porque se titula Perros. Y si hay alguna cosa en mi casa son 3 hermosos perros. Así que va dedicado a ellos también. Son sedosos y justos sin premeditación. Observan siempre el mundo con ese candor épico de la primera vez. Celebran el instante, lo eternizan. Aquí es toda la tierra, ahora es todos los tiempos. Nos consideran ídolos, seres supremos a sus pequeños ojos. No cuestionan, no objetan, no juzgan. Solo aman. Y yo, que entiendo lo que somos de verdad, que conozco muy bien nuestra noche famélica, nuestra triste pretensión de pompa, siento ante el aluvión de su lealtad tanta gratitud como sonrojo. Muy bien, bonito poema. También me llamó mucho la atención cuando leí el maravilloso Matria de Raquel Lanceros. Y de una poeta consagrada, conocida, de renombre, a un poeta emergente malagueño, que se llama Jorge Villalobos, y al que auguramos una prometedora carrera y muchas alegrías que nos está dando. Alejandro, creo que nos traes un poema de Jorge Villalobos, ¿verdad? Sí, se titula Elegía a Carolina Portales. Pues adelante. Si pudiera olvidarte, pronunciar las cenizas de tu nombre y no arderme. Hoy, que aún esta lágrima se escribe con tu lágrima, no me queda otro oficio que andar tropezando con tu ausencia y olvidar si es la piedra o el camino. Y mírame, volviendo a la rutina, al tedio del estudio, a esta monotonía indiferente y al engaño de quien busca en un verso lo mismo que en la vida. Pero entonces me faltas, como la sangre al corazón herido o la voz al poema. Así se fue haciendo el niño en hombre, conforme a la verdad en tu recuerdo. Lo único eterno es nuestra inexistencia, la eternidad del polvo. Un hijo sin su madre no es un hijo. Muy bien, pues como decía mi gran amigo José Puerto, el poeta lucentino, no existen casualidades, sino causalidades. Ha sido muy emotiva que se dé precisamente esta coincidencia en la vocación por la pérdida de la madre, ¿verdad, Santiago? Muy bien, pues yo me voy a permitir leer un poema de uno de mis autores favoritos, y haciendo lo que siempre me gusta a mí hacer, tirar un poco de los clásicos y huir de las novedades, y voy a leer un poema de José Ángel Valente que se llama Un cuerpo no tiene nombre.
Y ahora, una y otra vez, volver a la misma palabra, como al nocturno vientre de la hembra. Volver, bajar en círculos concéntricos, igual que el ave cae desde muy lejos sobre la palpitante entraña en su presa. Y ahora volver, forzar la resistencia con que secreto encierra su semilla el corazón del fruto. Abatirse, caer, como la zarpa busca el apretado ramo de las penas, sobre tu amurallado sueño, sobre tu sangre interminable. Con estas lecturas nos despedimos hasta el próximo programa de La Voz a ti de Vida. Esperamos que hayan disfrutado con nuestra propuesta literaria a través de la Asociación Naufragio y Radio Atalaya. Sean felices leyendo, compartan literatura. Muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.